Biblias en el libro de la carta de Santiago, en el capítulo 3. Vamos a leer los 3 últimos versículos del capítulo. Vamos a leer del verso 15, los últimos 4 versículos. Gloria a Dios. ¿Todos estamos listos? Amén. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque de donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y concentre su corazón, su espíritu y todo su ser, y que nada pueda interrumpir nuestra reverencia al Dios Todopoderoso, y que sea el que nos ministre y nos enseñe a través de la Escritura. Podamos salir edificados de aquí, bendecidos a través de ella. Oh Dios Todopoderoso, que estás en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Usted, Señor, que tiene el control, el dominio y el poder sobre todas las cosas. Que no hay nada, Señor, que esté fuera de tu alcance. Por eso venimos a ti, reconociendo que eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y el Dios de nosotros. Padre, manifiéstate a través de tu Espíritu que has enviado para bendecirnos, para que nos guíe, para que nos enseñe. Que a través de él podamos entender tu voluntad y tu gracia sobre nosotros. Obra, Padre, con poder, sanando toda clase de enfermedad, quitando toda dolencia en medio de tus hijos. Que todo aquello que estorbe, Señor, la consagración de nuestra vida salga fuera. Todo aquello, Señor, que impida y que quiere impedir, Señor, el conocimiento de tu palabra, sea neutralizado por tu presencia y tu gracia y tu poder. Nada ni nadie nos puede interrumpir en nuestra consagración y nuestro servicio a ti, Señor. Este es un momento de mucha importancia para nosotros y por eso necesitamos tu gracia y tu poder. Y la gloria tuya nos cubra. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Este es uno de los días, ¿verdad?, que muchas veces tratamos de hacer remembranza de lo que ha sucedido en la historia, en nuestra vida o en el año, y meditamos sobre ello, de las cosas buenas, pero también de las cosas que no son tan buenas, pero que ha sido parte de nuestra vida, de nosotros. Y podemos estar aquí con ese buen ánimo de seguir adelante, sirviendo al Señor. Amén. ¿Verdad? Que ese es lo más importante que nos puede ocurrir a nosotros. Y todo lo que pasó este año ya es un pasado, ¿verdad? Solamente queda el recuerdo y todo lo que está por venir. Quizás nos pueda pertenecer o quizás no, ¿verdad? Pero confiando en Dios,
creyendo en la mano, en la gracia de nuestro Señor, pues Dios sabrá lo que ha de ser de nosotros. Pero es importante proyectarnos, ¿verdad? Es importante pensar siempre en qué vamos a hacer, qué podemos mejorar, qué cosas hemos hecho que no son buenas y que las debemos de dejar, ¿verdad? Gloria a Dios. Y qué cosas buenas hemos hecho que debemos de seguirlas, debemos continuarlas. Esa debe ser nuestra visión. Hay muchas personas que hablan de los 3 deseos, ¿verdad? Yo no creo en eso, ¿verdad? Pero aún hay hermanos que andan con la uva en la mano. ¿Para qué? ¿Verdad? Eso no. Quizás le puede traer emoción o qué sé yo, pero no tiene no da ningún resultado, en otras palabras. Es mejor poner en las manos de Dios nuestra vida y lo que queremos hacer. Gloria a Dios. Que esto tiene mucho valor. El mensaje de hoy, mis hermanos, se titula Sabiduría Celestial. Gloria a Dios. Pero quiero hacer una pequeña recapitulación sobre el capítulo, que tiene una variedad, es un tópico. Yo solamente voy a tratar 2 versículos del capítulo. Pero quiero que nosotros podamos tener un poquito de conocimiento sobre lo que el apóstol enseña sobre el capítulo 3. Habla ciertas cosas bien fuertes, ¿verdad? Pero quiero también hacer un poquito de memoria sobre lo que él era. ¿Quién era Santiago? Muy poco se habla de Santiago, ¿verdad? Porque aquí aparece con un nombre, pero en realidad era Jacobo, uno de los apóstoles de Jesucristo, y un hermano de Jesús, hermano de sangre. Ese era Santiago. Santiago también fue el hombre que se dedicó a pastorear la iglesia, la primera iglesia universal. La iglesia de Jerusalén. Él fue pastor de esa iglesia, fue el primer pastor que tuvo la iglesia. La muerte de él fue violenta. Después de estar pastoreando 30 años ahí en Jerusalén, él vivió todo el tiempo en Jerusalén. Él resistió la primera persecución que hubo, que comenzó allí en Jerusalén. Y no solamente fue la única. Debemos recordar que la primera iglesia tuvo constantemente persecución. Y no era una persecución, hermanos, verbal, era una persecución muy agresiva. Perseguían a los cristianos, los mataban. Y el apóstol Santiago murió ahí en el año 60 después de Cristo, y fue muerto a pedradas. Fue apedreado como Esteban. Así murió. Lo subieron arriba de la catedral, del templo, y el Sanedrín lo obligaron a subirse y
y le querían obligar a que pronunciara que el Jesús no era el Mesías, que proclamara que Jesús no era el Mesías ante la multitud de gente que estaba ahí. Y en vez de eso, esa era la forma que le habían dado a él, era como un veredicto. Si hacía esa proclama, él preservaba la vida. Y si no lo hacía, pues moriría. Y en vez de obedecer lo que el Sanedrín le quería obligar a decir, él dijo lo contrario. Él dijo que Jesús era el Mesías. Gloria a Dios. Que era el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Entonces lo derribaron de arriba y la multitud lo apedreó. Y así murió. Esa fue la muerte de este gran hombre de Dios. Pero también se dice que era un hombre de oración. Gloria a Dios. En la historia se cuenta, eso no lo narra la Biblia, eso lo narran los historiadores. Hay un hombre que es judío, que cuenta esa historia, Josefo, un historiador judío, y cuenta esa historia. Que las rodillas de este apóstol eran como las rodillas de los camellos. Tenía callos como las rodillas de los... Ya ven que los camellos para que la gente se suba o le pongan carga arriba, los hacen echarse. Y el camello para echarse tiene que poner, de las dos manos tiene que poner sus rodillas. Y por eso es que vemos que los camellos tienen un callo grande. Un callo grande en las rodillas. Pues se dice que este hombre era un hombre de fe. Gloria a Dios. Y era un hombre que también oraba, consagró su vida, de tal manera que aún dentro de la gente común lo llamaban el hombre justo. Amén. Por su humildad y su obediencia a Jesucristo. Esas eran las características de Santiago. Pero en su carta, quizás él no escribió tanto como los demás. Porque hay muchos hombres de Dios que fueron protagonistas en su tiempo, fueron contemporáneos de los apóstoles, que no se mencionan ni siquiera. Se ve en la historia de ellos. En algunos de ellos Pablo los menciona y habla de ellos. Pablo habla por lo mínimo de 18 líderes que con él anduvieron todo el tiempo, casi todo el tiempo, en todo el ministerio del apóstol Pablo. Y 10 de esos 18 líderes eran mujeres. Que poco se habla, ¿verdad? Muy poco se habla. Y Pablo las menciona en sus cartas. Pero no se habla de lo que ellas hicieron. Pero fueron mujeres que, al igual que los demás, trabajaron tan fuerte en la obra de Dios. Que fueron mujeres que se dedicaron y también arriesgaron sus vidas para predicar la palabra de Dios. Ahora nosotros, hermanos, ¿qué tanto hacemos? ¿Cuál es nuestra determinación? ¿Qué es nuestra prioridad? Estamos en el penúltimo día del año. Mañana será el último día del año, 2018. Y ya 2018 nunca más lo volveremos a ver. Nunca más. Nosotros siempre llenamos la canasta de Dios, voy a usar ese término, en buenas cosas que queremos para vivir en esta tierra. Y no le voy a decir que son malas,
Pero ¿para qué quiero llenar mi canasta de cosas que yo quiero que Dios me dé? ¿Para qué la quiero llenar? ¿Para qué queremos llenarnos de cosas? ¿Para qué pedimos a Dios cosas? ¿Qué haremos con ellas? Si Dios nos da cosas, ¿qué haremos con ellas? Si Dios le concede esas cosas que usted está pidiendo, que nosotros pedimos, que son terrenales, ¿qué haremos con ellas? ¿Usted le está pidiendo un trabajo mejor a Dios? ¿Para qué? Yo no sé, hermanos, pero usted sabe. Siempre, todos nosotros tenemos algo que le pedimos. Venimos aquí todos los días, que hay oración y en los cultos que venimos siempre le pedimos algo a Dios. ¿Para qué lo pedimos? Somos egoístas, ¿verdad? Somos egoístas. Y aquí habla de la sabiduría. Vamos a hablar de la sabiduría y vamos a conocer la verdadera sabiduría. Aleluya. Porque el apóstol habla, hermanos, de la falta de sabiduría, pero también habla de la sabiduría falsa. Gloria a Dios. De la falsa sabiduría. Y nos confronta y nos dice, demuestre su buena sabiduría. Pero además de eso dice, si estamos faltos de sabiduría, demandémosela a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un solo principio. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Verdad? Hay un solo principio. Amén. ¿Cuál es el principio, hermanos? ¿Me lo pueden decir? El primer principio, hermanos, de la sabiduría. Entonces, estando fuera del temor de Dios, ¿hay sabiduría? Entonces, interpretemos lo que la Escritura nos enseña. ¿Cómo podemos alcanzar la sabiduría verdadera? Es respetando y obedeciendo la palabra de Dios. Eso implica temer a Dios. Temer a Dios no es tener terror. Porque hay gente que no, yo con los evangélicos no me meto. Dice, en ese sentido, con los evangélicos, yo al evangelio lo respeto tanto que no me meto ahí. ¿Cómo podemos expresar eso? ¿En qué manera lo respetamos? Porque el Evangelio es Jesucristo. El Evangelio no es una iglesia. El Evangelio no es una denominación. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es buena nueva para salvación. Esa es la verdadera interpretación del Evangelio. No pensemos, hermanos, que es una denominación cristiana o una religión cristiana. No lo es. El Evangelio, hace poco estuvimos celebrando el nacimiento de Jesús. Y los ángeles fueron bien precisos y bien claros en expresar que el Evangelio, hermanos, que Jesucristo es el principio del Evangelio. Y después Él lo dijo, sobre esta roca fundaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Hay quienes enseñan que dicen que la roca era Pedro. Entonces, hermanos, estuviéramos perdidos. Porque si en Pedro se fundamentara el evangelio, imagínese usted, ¿qué predicamos? ¿Qué predicaríamos nosotros? ¿O qué predican los que dicen que el evangelio, que la iglesia se fundamenta en el apóstol Pedro? De ninguna manera. Porque el mismo, mire, fíjense que el mismo apóstol Pedro dice que nosotros somos piedritas pequeñas sobre ese gran edificio que la columna y baluarte de esa hermano, de la iglesia es Cristo Jesús. Es la piedra angular de nuestra fe. Nuestra fe no está fundamentada en una iglesia en sí, en una denominación en sí. Nuestra fe está fundamentada en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces la obediencia, hermanos, es el principio de nuestra sabiduría. La obediencia a la palabra de Dios. Si estamos fuera de ese principio, entonces ¿de dónde está la sabiduría? Yo quiero que en esta noche pensemos y analicemos, hagamos un análisis. Sobre todo en los últimos dos versículos, o en el último versículo, o en el penúltimo versículo 17, donde hace unas declaraciones extraordinarias, gloriosas para nosotros. Gloria a Dios. Yo quiero hacer un pequeño repaso sobre el versículo 15 y 16. ¿Cuáles son las características de la falsa sabiduría? El apóstol enseña en ese versículo que en primer lugar no viene de Dios, no viene de lo alto. Léalo usted ahí. La sabiduría falsa no viene de lo alto. En segundo lugar, es una sabiduría terrenal. Es de este mundo. Entonces, es obvio que nosotros vemos en nuestro mundo gente que hermanos, que fanfarronea, que es una persona inteligente, sabia, son científicos. Más de alguna vez usted me ha escuchado a mí decir. Son hombres que terrenalmente, al hablar de ellos, son personas loables, porque hacen inventos extraordinarios. Y la ciencia en el tiempo de hoy es tan admirable, pero que no podemos decir que es una sabiduría que viene del cielo. Porque mucha de esa ciencia contradice, viola, quebranta el mensaje de Dios. Pasa por encima de lo que Dios ha dicho y respeta la voluntad de Dios. Entonces no podemos decir que es una sabiduría de lo alto. Porque no es posible que, hermanos, no es posible que haya ciencia para sacarle niños a las mujeres que ya tienen hasta 6 semanas, 15 semanas. Está permitido, porque aquí vamos, hermanos, no solamente para aquellos médicos que hacen comercio con eso, pero también para los que hacen las leyes. Que son personas, hermanos, académicas, dotadas académicamente. Son personas que han estudiado, se han quemado las pestañas en la universidad. ¿Para qué? Para hacer leyes de esa manera, que quebrantan la palabra de Dios, que violan los principios de la palabra de Dios. Que van, hermanos, deshaciendo por todas partes lo que Dios
quiere hacer en esta tierra para la humanidad. Y eso lo vemos. Es terrible. Y no solo eso, hermanos, sino hay la ciencia. La ciencia se usa para matar, para destruir. Gloria a Dios. Imaginen esas grandes guerras, hermanos, tirando grandes bombas con hasta de 10.000 libras de potencia que se lanzan sobre criaturas, niños, gente inocente y los matan, los destruyen, sacan a la gente de sus propios hogares y salen disparados para un lado y para el otro. Esa gente, esa pobre gente, mis hermanos, ¿quién podemos decir que es una ciencia que sirve? Gastan billones y billones de dólares para matar. Y hay miles y miles y miles de niños que están muriéndose de hambre. De hambre. Gloria a Dios. Eso no le podemos llamar ciencia celestial. Es triste. Por eso, escuche bien, este hombre tenía el corazón de Dios. Escuche lo que él dice. Que sin duda alguna sus palabras vienen del cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Es terrenal o es sabiduría de este mundo. Pero además de eso dice que es animal. O sea, con mente natural. Mente humana. Pero no solamente dice que es animal, o sea, terrenal, humana, pero además de eso dice que es diabólica. En otras palabras, demoníaca. Amén. Porque la sabiduría en ese aspecto, hermanos, porque estamos hablando de la falsa sabiduría, no une, sino separa. Y el diablo es lo que hace, es lo que dijo Jesús. Cuando él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero antes dice, pero el diablo viene para matar, hurtar y destruir. Lo contrario de eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Él vino para darnos vida. Y no vida feliz terrenal, sino una vida más allá de la tierra, más allá de lo terrenal, más allá de lo humano, porque él dice vida abundante. Quiero que vea conmigo el verso 17. En primer lugar, mis hermanos, la sabiduría celestial viene de lo alto. Viene de arriba, viene de Dios. Hay un pasaje de la Escritura que yo quiero leer. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la sabiduría, si aclamares a la inteligencia y la prudencia, si dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como al tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hay dos cosas que yo quiero resaltar de este versículo, porque es lo que tenemos que hacer.
para conseguir la sabiduría de Dios, para tener la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios. Una es buscar, ¿verdad? Es lo que dice. Y la buscar es. ¿Cómo qué dice? ¿Cómo hay que buscar? ¿Cómo qué? Escucha bien que la plata se usaba antes para comprar y vender. El oro también se usaba para comprar y vender. Nosotros somos dirigentes para eso, ¿verdad? Tempranito en la mañana nos levantamos y estamos antes de la hora, antes que se llegue la hora de nuestro sketch para el trabajo, y estamos. Y si los dejaran entrar una media hora, y estamos tempranito y buscamos la plata como un tesoro. Si no trabajo no como, decimos, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo es que tenemos que buscar la sabiduría de Dios? Nos levantamos temprano a orar, madrugamos a orar, nos quedamos de noche orando. ¿Cómo es que buscamos a Dios? ¿De qué manera dedicamos tiempo a la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo, hermanos, si hiciéramos una remembranza del tiempo que dedicamos a leer la Escritura? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces leyó la Biblia en este año? ¿Cuántos libros de la Biblia? Voy a reducir un poco, porque quizás estoy hablando un poco muy exagerado. ¿Cuántos libros de la Biblia leyó? Entonces, ¿cómo vamos a tener conocimiento de Dios? Dígame usted, ¿de qué manera puedo yo conseguir el conocimiento de Dios si no leo este libro que tengo en mis manos? Si no lo busco aquí, ¿a dónde lo voy a conseguir? ¿A dónde lo vamos a encontrar? ¿En el Facebook? ¿En Instagram? ¿En la televisión? ¿Afuera en la calle? Es de arriba, viene de arriba, y este mensaje viene de arriba, no es terrenal, no viene de abajo, no viene de los hombres, no hay filósofo, hermano, que haya hecho un libro como este, no hay un hombre que haya hecho un libro como este es el libro que nos da sabiduría, nos da inteligencia. Tiene problemas en familia, tiene problemas usted mismo, tiene problemas de ser lleno del Espíritu Santo, búsquelo aquí lo encuentra en este libro. Hermano, nosotros nos morimos por métodos, pero si el método más grande está aquí, en este libro, hay que buscarlo aquí. Maneras como leer la Biblia. Tenemos 1,000,000. Usted en el trabajo, allí, en el trabajo, en ese pequeño tiempo libre que tiene, tome su teléfono y en vez de ir allá a chatear con sus amigos y hablar bobadas, agarre la Biblia y lea. Gloria a Dios, aleluya. Pero si lo va a agarrar para predicarle la palabra a alguien, pues úselo. Gloria a Dios, santo eres Rey. ¿Sabía usted que el 92% de los divorcios se dan hoy en nuestros días a causa del teléfono? Hermano, por eso es que hoy hay un 75% más de infidelidades hoy que en el pasado. Y la causa de eso es el teléfono. Por eso hay mucho más, hay mucha más infidelidad matrimonial en nuestros tiempos. Los problemas de la familia.
vienen a causa de eso. Hoy, Gloria a Dios. la mayoría de los problemas familiares y matrimoniales de los hijos, la familia, hermanos, los problemas con los hijos vienen a través de eso. Pero usted es el padre. Usted es el que tiene que tener control. Pero ahora es el contrario. Son los hijos que tienen el control. Ellos nos dirigen a nosotros ahora. ¿Verdad? Ellos son los que nos corrigen. Hasta hablar nos quieren enseñar. ¿A dónde está la sabiduría que Dios le dio para dirigirse? ¿A dónde le hemos dejado? Número 2. Está ahí. Es pura. La sabiduría del cielo es pura. Le voy a dar una idea, porque creemos, bueno, la sabiduría de Dios es pura. Aleluya. ¿En qué aspecto la interpretamos? En ese aspecto, hermano, no cualquiera puede entrar ahí. No todo el mundo puede llegar ahí. Fíjense bien, le voy a decir esto como una ilustración para que los sacerdotes entraran al lugar santo. Debían lavar su cuerpo. Debían santificarse moralmente 3 días antes de entrar al lugar santo. Purificar su cuerpo, lavarse, bañarse por 3 días consecutivos. Tenía que estar limpio. Eso implicaba pureza. Eso representaba, no era el simplemente lavarse y bañarse, no, eso representaba pureza. Aleluya. Gloria a Dios. Espiritual y moral. Gloria a Dios. Entonces el sacerdote podía ir al altar a ofrecer un sacrificio para él primeramente. Y entonces podía interceder por los demás. Y ofrecer los sacrificios de los demás. Amén. Gloria a Dios. El sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo, que no todo el mundo entraba ahí, solo una sola persona podía entrar ahí. Nadie más. Y era el sumo sacerdote. Y no lo podía hacer a la hora que le daba la gana. Ahora quiere ir al santuario, quiere ir al lugar santísimo. No. Era una cosa que tenía que seguir las reglas que Dios había establecido para que él entrara ahí. Aleluya. Y debía consagrarse. Gloria a Dios. Antes de eso, fíjense que los vestidos de los sacerdotes debían estar limpios. No, sin ninguna tacha, sin ninguna mancha. No podían tener una sola mancha. Y lo mismo el vestido del sumo sacerdote. El vestido del sumo sacerdote tenía un pectoral. No sé si lo han leído. Sí, amén. Algunos los veo bien serios. Gloria. Tenía 12 perlas. Esas 12 perlas representaban las 12 tribus de Israel. Gloria a Dios. Aleluya. Y también tenía un tubín por el cual se podía consultar a Dios. Pero lo que quiero enseñarles es que este sumo sacerdote debía consagrar su vida, debía consagrar su cuerpo, debía santificar su cuerpo por 3 días y ponerse sus vestidos limpios, sin ninguna tacha. No podían estar sucios.
Y de esa forma él podía entrar. Si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en una forma impura, caía muerto. Sí, amén. Y nadie podía entrar ahí. Nadie podía entrar. Entonces, ¿qué hacían? Le ponían un lazo. Por eso el vestuario del sumo sacerdote tenía campanas a su alrededor. Cuando él daba paso, sonaban. Porque eso le daba señal a los sacerdotes que estaban afuera, que él estaba vivo. Y estaba haciendo el trabajo que Dios le había mandado. Una vez tenía su tiempo reglamentado, una vez se pasaba del tiempo reglamentado, debían jalarle la cuerda para ver si estaba vivo o ya estaba muerto. Entonces pensemos en lo que es la sabiduría del cielo. La sabiduría de lo alto dice que es pura. Gloria a Dios. Entonces, para accesar a esa sabiduría, hay que ser puro. Hay que consagrarse. Son los méritos. El apóstol dice, demuéstrelo con su conducta si realmente usted tiene sabiduría de lo alto. Amén. No es solamente decir, yo tengo la sabiduría de Dios. No, es demostrar que con la manera como vive, como hace, como se comporta, si es un verdadero hijo de Dios, es una persona que ora, es una persona dedicada al servicio de Dios. Es, hermano, la manera de comprobar de que usted y yo somos hijos de Dios y tenemos la sabiduría de Dios. Yo no sé si vamos a salir a las 12 esta noche, pero no me voy de aquí hasta no terminar. Bueno, vamos hasta el martes en la mañana. Bueno sería, ¿verdad? Número 3, es pacífica. Es lo contrario de la sabiduría falsa, ¿verdad? Que hay celo, envidia, egoísmo, avaricia. ¿Sabe qué es la avaricia, verdad? Es conseguir lo que quiere por encima de quien sea. Y no importa si tiene que quitar a personas, quitar objetivos, cosas que le perturban en conseguir ese objetivo. No tiene reparo de nada. Entonces, la falsa sabiduría tiene eso. Los grandes comerciantes, las grandes empresas y las pequeñas empresas, yo lo veo aquí. Aquí en esta ciudad yo veo a los empresarios de esa manera, pelean para quitarle clientes al otro. Pelean. ¿De qué manera? ¿De qué manera usan la dinámica de los precios más bajos? ¿Usted ve eso en la televisión? Venga aquí, low price, dicen. ¿Verdad? Se me salió en inglés. No sé si lo dije bien. Bajos precios. Venga con nosotros. Todo lo encontrará a mitad de precio. Y ahí vamos nosotros, a la carrerita, ¿no? Y como le ponen la etiqueta ahí, está devaluado, tiene la mitad del precio. Y ahí vamos nosotros, ahí poniéndola hasta el último peso que tenemos. Hasta las coras andamos buscando. Más en esta época, ¿verdad? ¿Usted cree que los empresarios van a perder? ¿O le van a regalar un centavo? No. Esos indebidos, hermanos, miren, nosotros nos paramos en los centavos. Miramos bien y los agachamos para recoger. Un millonario, está de rodillas, pobre.
Un centavo es un centavo. ¿Se da cuenta? La seguridad del cielo es pacífica. Amén, gloria a Dios, aleluya. Eso implica, mis hermanos, las relaciones que nosotros tenemos son relaciones de paz, con gente de paz. Hay una referencia bíblica, dice, a paz nos llamó el Señor y no a contienda. Gloria a Dios, aleluya. Pero a veces pasamos peleando unos con los otros. Gloria a Dios, aleluya. Las disensiones, ¿de dónde vienen? Los pleitos. Hasta con Dios peleamos. Él lo dice aquí. Porque nos enojamos porque Dios no nos responde en nuestra oración. En su carta dice, ¿de dónde vienen los pleitos, los celos, en las contiendas? Y buscáis y no tenéis nada. Y no tienen porque no piden. Y si piden, piden con egoísmo. Para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Nosotros nos gastamos el último pedo que tenemos y la iglesia lo olvidamos. Gloria a Dios. Es muy triste lo que tengo que decir esto, es muy triste que las iglesias, y no solo aquí, es en todas las iglesias, son los meses más bajos de la economía de la iglesia. Y no es porque los hermanos no tengan dinero. Lo vamos a gastar allá, en nuestro deleite. No digamos muy fuerte porque se va a... Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Pacífica. Es traducido, hermanos, a la gente que le gusta y que ama la paz y busca la paz. Hay una referencia bíblica también que nos enseña que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dios, aleluya. Hay otra referencia bíblica que dice, justificados pues para con el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más? Y tendremos paz para con Dios. Gloria a Dios. Entonces, Dios, muchas veces, hermanos, nosotros queremos paz terrenal. Un día de esto yo les decía a los hermanos, y no sé si cabe lo que les voy a decir, pero nosotros buscamos tener a nuestro cuerpo saludable, nuestro cuerpo físico. Y damos lo que sea por la salud. Si tenemos que empeñar la casa, la empeñamos para tener salud. Sí. Vendemos hasta la última cosa que tenemos para alcanzar la salud. Y no nos importa. No nos importa. No pensamos en otra cosa más que en recuperar la salud física. Pero la salud espiritual, ¿qué damos por ella? Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Pero el asunto es que buscamos más esa salud que la salud espiritual. Amén. Y aquí hay un mensaje cuando dice que la paz, la única forma de tener paz con Dios es a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces hay que ser sabio, hay que tener a Cristo en el corazón. Por eso, hermano, la sabiduría viene ahí.
Teniendo al Señor en nuestra vida, usted tendrá paz con su vecino, tendrá paz con el pariente, con el amigo, con todo el mundo, porque usted es una persona de paz. Amén. No de guerra ni de contienda. Sigue diciendo, mire que tengo problemas. Además de eso, la sabiduría del cielo. Yo solo estoy leyendo el versículo, hermano. Si ustedes ven, no me ven a hacer otra cosa. Es amable. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Alabanza a ti, Cordero Santo. ¿Qué conocemos nosotros por amabilidad? A veces somos amables por encima. ¿Ah? Es verdad. Sí. Y eso es hipocresía, ¿verdad? Aleluya. En ese sentido, nosotros somos amables con las personas. Cuando usted está en una tienda y es un cajero, es una persona que está cobrando ahí, y el cliente le está dando ciertas dificultades, y usted está bien amablemente ahí, atendiéndolo, pero por encima, por dentro usted dice, ¿por qué este señor o esta señora no se va o no se larga de aquí? Porque ya no la soporto. O va a comprar comida y está ahí el servidor. Piense en eso. Y todavía le pregunto, ¿está bien? Hay una cortesía que yo le he conocido aquí. Que yo la conocí, pero es una cortesía hipócrita. Que a usted le presentan y lo saludan con amabilidad. Y hay muchas veces que las cosas no están bien, dicen, pero muchas gracias. ¿En realidad le están agradeciendo? ¿O es una cortesía por encima? No le gusta lo que le dieron, pero ay, qué bueno, qué bonito está. Más ahora, ¿verdad? ¿Ah? Qué lindo se ve. Y después cuando se va la persona, a la basura lo tira. Amable. ¿Qué conocemos por amabilidad? ¿Qué es realmente la profundidad de la amabilidad? No es solamente decir gracias. La amabilidad va más allá que la ley. Porque la amabilidad se correlaciona con la bondad. Y la bondad y la amabilidad van mucho más allá que la ley justa. ¿Comprende usted? El derecho que le da a usted la ley. Que la ley a usted le da el derecho de reclamar y decir esto es mío y es mío. ¿Por qué es mío? La ley dice que es mío. La ley se lo dice que es suyo. Pero usted es tan amable que dice no. Yo cedo mi derecho. Eso es ir más allá de la ley. Gloria a Dios. Y esa es sabiduría de lo alto. Nosotros peleamos por lo nuestro y nos desgarramos y hasta, ¿verdad? Nos ponemos en posición de guerra. Es mi derecho y yo lo voy a pelear como sea. No es fácil, no es sencillo ser bondadoso. Pero el Señor fue bondadoso y es bondadoso con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Él nos perdona a nosotros todos los días. Nuestras faltas, nuestros errores. Imagínense si Dios añadiera cada día a nuestra falta. Y nos empezara a cobrar cada falta que cometemos. Cada cosa, si Dios empezara a reclamar este es mi derecho. Y la ley dice, la ley justa. Gloria a Dios. ¿Cuál era la ley justa para nosotros? ¿Ah?
¿Cuál es la ley? ¿Cuál es ante los ojos de Dios, hermanos? ¿Cuál era la ley justa? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Perdón, el justo por los injustos. Eso implica que Jesús no merecía morir en la cruz por mí. No era digno de ir y llevar esa cruz. ¿Quién era el que tenía que llevar esa cruz? Éramos todos nosotros. Y la humanidad entera, el hombre en sí, ellos todos somos culpables de pecado. Merecimos juicio, condenación eterna, pero la bondad y la misericordia de Dios pudo más y fue más allá de la ley justa y nos perdonó. Y a veces con una mala mirada ya en la iglesia queremos venir. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Dice, ahí no hay amor, dice. ¿En qué andamos? ¿Y cuál es el final de la sabiduría de los altos? El verso 18 lo dice. ¿Qué dice el verso 18? El fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es el final. Aleluya. Hay que sembrar para cosechar. No esperemos, hermanos, que tener el conocimiento, la sabiduría de Dios sin poder hacer lo que Dios dice, sin hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Necesitamos conocer a Dios. Y lo conocemos a través de este libro santo. Propóngase eso este año. Yo me recuerdo, es un canto de remembranza, podemos decirlo, que son cantos que no se cantan. Yo solo me recuerdo de una pequeña frase de ese canto, pero cabe decirlo aquí. Este año que va pasando no le serví a mi Dios, pero el año que viene le serviré con amor. ¿Prométese usted? Cualquier resolución que haga, yo le invito a hacer esa resolución. Póngase de pie en esta tarde y damos gracias al Dios grande y poderoso.